El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Saludo cordial a nuestros amables televidentes del Willy del país. Los invitamos a que conozcan a esta hora los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. Le llegó el momento a Colombia para que el abultado presupuesto destinado para la guerra se destine al desarrollo de la población que los provee con los numerosos impuestos. Comenzó la organización de una unidad especializada para identificar a las víctimas del conflicto armado en los 62 años de existencia, precisa asesora presidencial durante encuentro universitario. El Huila registró una semana con visitantes diarias de altos voceros que disertaron sobre el proceso de paz, el alcance del acuerdo del gobierno y las FARC en La Habana y las leyes que están en proceso de aprobarse. Los colombianos desde distintos ángulos de opinión buscan acabar el impresionante derroche de dineros gastados diariamente en la guerra fratricida que desde hace 60 años registra el país, mientras un elevado número de compatriotas reclama del Estado una inversión equitativa para superar las más diversas necesidades en los más diversos aspectos de la vida, tanto en campo como en las ciudades. Esta es la síntesis de los distintos foros que sobre la paz se desarrollaron en el Huila en semanas previas al plebiscito del 2 de octubre. Pero en fin, hay otras cosas impresionantes. He pasado recientemente por el Catatumbo. La gente está contenta, pero preocupada. La Unión Patriótica pidió al ELN entrar en el camino de la conciliación. Por eso llamamos desde aquí, de la manera más cordial, al ELN y al EPL a sentarse en una mesa de negociación. Esos diálogos permitirán completar el proceso de paz que se concretó con las FARC. Para que la paz sea completa en el territorio nacional y podamos en últimas construir ese país que necesitamos. El entendimiento evitará la destinación de miles y miles de pesos para financiar la confrontación armada. Esta última, de hace 60 años, ha costado 411 billones de pesos. Eso significa 26 billones por año y 72.000 millones al día, según una investigación de Uniciencia e Indepaz. Mientras estamos aquí, se han gastado miles de millones en la guerra. Y eso es lo que queremos acabar. Es necesario cambiar esa millonaria inversión ilusa por una inversión social y de beneficio colectivo. Preguntamos, ¿cuánto trabajo se podría crear con 72.000, con un día de la guerra? Si le pagáramos 1 millón de pesos, crearíamos 72.000 empleos, solamente con un día de la guerra. ¿Cuántas escuelas pudiéramos construir con 72.000? Hablábamos ahorita mismo con María del Carmen y le preguntaba cuál es el costo actual de una escuela, un colegio bueno, y me decía 10.000 millones. ¿Cuántas escuelas pudiéramos construir con un solo día de guerra? Esto es lo que tenemos en últimas que analizar, pero también tenemos que mirar que solo si dejamos de comprar los tanques, las tanquetas, los fusiles, las balas y los balines, nos ahorraríamos anualmente solo con ese rubro 2.7 billones de pesos. ¿Cuántas industrias podríamos crear? Si aquí hay que desmovilizar muchas cosas, hay que desmovilizar la corrupción en este país. La inversión en el pago de desmovilizados es impresionantemente baja frente al monumental gasto de la guerra. El pago a todos los combatientes equivale a 2 días de gasto de la guerra en Colombia. Si tomamos el promedio de 6 décadas y a un día del gasto de guerra
en las dos últimas administraciones. No vale tanto, pero vamos a tener hombres y mujeres vinculados a la vida civil, haciendo lo que hacemos todos, trabajando, estudiando, también pasando un rato contentos, pero de igual manera trabajando. Y ahí es donde podemos avanzar en la construcción de la paz. Pero si hay algo que tenemos que hacer, es que todos los gastos dedicados a eso, al negocio de matarnos, los que quieren devolverse en la historia, los que quieren el espejo retrovisor de seguir matándonos entre los colombianos, van a ser derrotados el 2 de octubre diciendo sí a la paz. No podemos soportar semejante ignominia. Pero de igual manera, yo quiero llamar especialmente a las mujeres, porque somos las dadoras de vida. Cuidamos a nuestros hijos, los levantamos incluso cuando los maridos se van por X o Y circunstancia. Este tipo de planteamientos y de raciocinios se han podido hacer en escenario público en los últimos días gracias al acuerdo al que llegó el gobierno colombiano y las FARC en La Habana. La unidad especializada de búsqueda de personas dadas como desaparecidas comenzó a implementarse como derecho a la verdad, acordado en La Habana, corrigiendo información que tiene tanto el país como las diferentes instancias oficiales y la propia guerrilla desmovilizada, lo que evidencia cumplimiento en las partes comprometidas con el entendimiento social. La propia consejera presidencial para los derechos humanos precisó el alcance de esta unidad especializada. Que lo que quiere es definir el universo real de personas dadas por desaparecidas y promover y adelantar procesos de búsqueda de personas que están desaparecidas y que estamos buscando. El objetivo de esta unidad es revelar el paradero de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. Para que las víctimas de estos delitos tengan toda la información y obviamente para proceder a la entrega de los restos y ojalá en vida de las personas que han sido víctimas de estos delitos. El Estado comenzó la atención a víctimas antes de firmar los acuerdos de La Habana. Colombia hizo algo muy importante para las víctimas y fue que empezó a atenderlas y a repararlas antes de que se firmara un acuerdo final. Es el primer país del mundo que 4 años antes, casi 5 años antes, empezó a atender y a reparar a las víctimas. Los otros países lo que han hecho, han esperado lo que va a pasar el lunes para empezar a preocuparse por las víctimas. El acuerdo final tiene un punto que es el 5º, que habla de víctimas y que tiene un compromiso del Estado colombiano en continuar, inclusive en mejorar la atención y la reparación que tenemos la obligación de entregar a las víctimas. El presupuesto para atender a víctimas ya comenzó a ejecutarse. Pues hay una planificación que se hizo en el 2011 hasta el 2021 de 55 billones de pesos, de los cuales ya se han invertido 33 billones. Y lo que hay que hacer es revisar con nuevas fuentes, con las nuevas víctimas. El número de víctimas está calculado, porque el crecimiento se detuvo. Del cálculo que se tenía inicial eran 4,5 millones, hoy ya estamos hablando de 8 millones, más de 8 millones de víctimas, que creemos que ya esto empezó a parar. Desde hace 6 meses la reducción en la victimización es ostensible. Desde el cese al fuego bilateral del 29 de agosto realmente no se han presentado nuevas victimizaciones y esto es un tema que empieza realmente a ser la realidad de Colombia y que vamos a poder dedicar los esfuerzos presupuestales del Estado colombiano no solamente a mitigar los efectos de esas victimizaciones que van a dejar de ocurrir, sino esos recursos invertirlos en la atención y en la reparación de las víctimas que ya hay. El sistema de información es también reorganizado para evitar la dispersión y la tergiversación. Sí, hemos hecho esfuerzos muy importantes. El registro único de víctimas es un registro que ha sido depurado, que tiene información actualizada, que está caracterizado, del que sabemos ya información actualizada de esos hogares de esas víctimas. De desaparición forzada tenemos 46.000 víctimas directas, 116.000 indirectas, es decir, familiares que también son víctimas. De secuestro tenemos 33.000. Pero tenemos otras fuentes de información, como las fuentes de información de la Fiscalía, de Medicina Legal. Y lo que estamos haciendo es entendiendo cada una de esas bases de datos para que puedan entre ellas dialogar
y que las víctimas tengan la misma información, que al contrario de confundir, estas diferentes fuentes lo que sirvan es para dar mejor información a las víctimas y poder proceder con la búsqueda de estas personas y obviamente la entrega de información a las víctimas y a los familiares. Esta información incluye la que se suministre por parte de las FARC sobre los muertos en combate. Ese punto es muy importante y el acuerdo 62, que es el acuerdo que firman las partes el 18 de octubre del año pasado, a lo que se comprometen ahí las partes y las FARC también es a entregar la información que ellos tienen sobre las personas que murieron en cautiverio. Eso es muy importante, eso es una obligación moral, digamos, no solamente política que tienen por lo que se acordó, sino es moral frente al dolor de tantas madres, de tantas familias que siguen esperando saber qué pasó con sus seres queridos. La claridad en la información sobre víctimas del conflicto armado es requerimiento de la ciudadanía y será fundamental para consolidar el entendimiento social. Pregunta de la semana. ¿Usted como ciudadano colombiano participará en las elecciones del próximo 2 de octubre? ¿Sí o no? La firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC en La Habana no garantiza la solución de 52 años donde se contribuyó el amor, la familia, la niñez, la paz, la escuela, el trabajo, la actividad sindical y la tranquila producción del campo. Pero ya se cuenta con la Agencia de las Tierras y el Desarrollo Rural, que sí toma la dinámica social más no burocracia, serán factores importantes. Dentro de este contexto existen varios proyectos de ley que de concretarse permitirán comenzar con pie derecho el proceso de reconciliación en el campo. Ya hay 12 proyectos en camino, que si no los estudiamos, posiblemente no recogen la aspiración de todos los colombianos. El número de normas para poner en vigencia se extienden hacia el campo colombiano. El acto legislativo de la paz es para el cumplimiento de los acuerdos. La ley de aprobación de los acuerdos finales firmados el 11 de mayo, el acuerdo especial o el bloque constitucional como lo establecen los convenios de Ginebra, porque estos acuerdos tienen la vigilancia del mundo entero. Por eso no le preocupa mucho la mediocridad de la sustentación que hace el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es la comunidad internacional la que está pendiente del proceso y por eso la validez del mismo. Pero existen también propuestas que le apuntan al contexto social de los connacionales. La ley de amnistía e indulto, para que no se vayan a condenar a estos alzados en armas y se van a indultar, y de igual manera van a salir muchos guerrilleros que estaban presos. La vocería de las FARC en el Congreso, yo sí creo que ahí sí negociaron mal, porque ir uno a hablar, usted sabe que en el Congreso que no tenga voto, aquí lo sabe el señor gobernador, uno puede hablar todo, dice, en la constancia, en la portería. ¿Sí? Ahí deberían de haber peleado el derecho a voz y voto, porque eso significa mucho más representación. La atención a lo social es fundamental para poder concretar la paz. De igual manera, las víctimas y su tratamiento. Hay un acto legislativo y ahí estamos los maestros, por las cifras que hablaba aquí el compañero Carlos Rivas. Los delitos de hambre. Muchos campesinos les tocó trabajar los cultivos ilícitos, los detuvieron, hicieron protestas. Por eso hay un proyecto de ley que se llama Delitos del Hambre. La búsqueda de los desaparecidos, muchos familiares, muchas madres, muchos niños están buscando a sus padres, a sus familiares. Esto tiene que garantizarse, ese desarrollo. Estos 12 procesos tienen que ser supervisados por la sociedad para que alcancen el objetivo señalado. La unidad y acción contra los paramilitares que están vivos. Son 338 municipios donde está el paramilitarismo, auspiciado por el régimen, por muchos sectores de la economía, y hay necesidad de que se acabe esa acción porque seguirá mientras que exijan. Mientras que estén vigente el paramilitarismo, estará en peligro también la guerra y la paz y los acuerdos.
El acuerdo agrario, que toca las tierras, cultivos ilícitos, la reforma rural e integral, el acceso a la propiedad y la formalización de los títulos, porque son muchos los títulos que hoy no están con el poder y la legalización para los campesinos. El Plan Nacional de Sustitución de Cultivos. Estos son los 12 proyectos que hay. Debe entenderse que en Colombia la propiedad de la tierra está en pocas manos, mientras muchos la requieren para producir alimentos. Imagínense este dato. El 0.4% de la población posee el 46% de la tierra. Mire la importancia del proyecto de acuerdo, si es cierto que se va a realizar. Son pocos los que tienen la tierra y muchos los desposeídos de ese derecho tan fundamental como es la tierra. Solo 8 millones se dedican al cultivo y 30 millones de hectáreas están desaprovechadas para el problema del cultivo. Tenemos 5 millones de pequeños campesinos que viven con 200.000 pesos mensuales. La pobreza de los campesinos colombianos está en los primeros lugares del mundo, lo que deriva la importancia de las políticas de atención que fueron analizadas y definidas en el Acuerdo de La Habana. Estamos en TV Noticias, la vanguardia de la información. Al regreso, revelaremos la parte medular del proyecto que para la salud presentó el gobernador. Las recomendaciones de expertos para reducir el suicidio en una región como el Huila. Con el correr de los años en el territorio nacional, los compatriotas se acostumbraron a convivir con la violencia que sacude todas las bases sociales al tiempo que deteriora los más elementales derechos como el de la vida o el de la existencia en paz con los miembros de la sociedad y los integrantes de la familia, tal como lo establece la norma natural. Para contrarrestar ese desatino social, en una región como el Huila, el gobernador pone en marcha un diciente proyecto como psicólogo que es. Neuroaprendizaje, trauma, violencia y territorio. Esa es la ponencia. Y en eso que hemos desarrollado una peligrosa situación que debemos analizar en la condición del comportamiento. Peligrosa. La iniciativa es una contribución real y concreta al desarrollo de la etapa del posconflicto que comenzó ya en el suelo nacional. Nos hemos acostumbrado peligrosamente a la violencia. Pareciera que los patrones neuronales que son los que mueven el comportamiento humano se están acostumbrando de manera peligrosa a entender la violencia como consuetudinaria a la cotidianidad humana. El proyecto está encaminado a rescatar esa valoración racional de la convivencia pacífica. Y hemos perdido la capacidad de asombro, perplejidad, incluso de dolor ante lo que significa la violencia en todas sus versiones. Eso explica que, por ejemplo, el delito que más se comete en el departamento del Huila, y vengo de un foro sobre el nuevo Código de Convivencia, el 1801, que empieza a ser aplicado a partir de enero del año entrante, es una ley que debemos conocer todos, y allá están todos los alcaldes en este momento en un proceso de conocimiento, que el mayor problema que tiene la sociedad huilense, para hablar de la huilense, se llama la violencia intrafamiliar. El núcleo familiar, el primero en recibir el impacto de la irresponsabilidad de este tipo de violencia generalizada. Que el delito por el cual más se priva de libertad a los huilenses, curiosamente, no es el hurto de celulares que estamos tratando de controlar, ni el robo, ni otras, sino es la inasistencia alimentaria. Como la nueva generación es la que debe defenderse por la autoridad actual,
hacia ella apunte este proyecto. Y eso hace que se llame la atención sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo y sobre el tipo de joven que se está levantando entre nosotros. Reduciendo esa violencia en el seno de la familia, se protege la sociedad futura. Entre otras cosas, con una carga desde muchos medios de comunicación, que no todos, porque en el Huila, por fortuna, hay medios muy positivos tratando de crear desde lo positivo construcción de realidad social. Que en el departamento del Huila no, tanto, pero no escapamos a sus efectos porque hay medios nacionales que todos los días en esos patrones neuronales que se llaman neuroaprendizaje muestran la violencia y permiten que se vaya anidando entre nosotros como algo consuetudinario cotidiano y como si fuera parte del paisaje humano que debemos vivir y del cual no podemos escapar. Casi que habíamos considerado como sociedad, casi una sociedad inviable, que el dolor, el sufrimiento y la guerra eran naturales y normales y habíamos bajado los brazos como si como sociedad no pudiéramos reaccionar ante ello y ese fuera el discurso narrativo de la sociedad en crisis. Por eso es muy preocupante que los colombianos estén discutiendo entre mantener la guerra o la paz como condición humana. Es triste que el país hoy esté discutiendo si es mejor la guerra o la paz. Esta no debería ser una discusión en este momento de nuestra historia. Es necesario recuperar desde ese marcador de contexto que está en nuestro programa de trabajo. Somos emociones que caminamos y que muchos maestros saben. Uno aprende cuando está emocionado. Uno continúa cuando está enamorado y eso es emocionado. Y uno hace bien las cosas cuando está emocionado. Y se compromete cuando está emocionado. Y hace cuando está emocionado. Pero da dolor hoy ver que no hemos logrado calcular la relación del emocionar, del que habla muy bien Humberto Maturana en su libro El sentido del humano, para quien lo quiera revisar. En ese contexto, la sociedad colombiana desprecia el conversar humano como esencia fundamental de la vida, hecho que hace que el hombre sea un ser superior a otros que pueblan el mismo territorio. El suicidio es un problema de salud que cada día aumenta entre la población del mundo, según estadísticas y estudios realizados por expertos de la psicología que recomiendan la aplicación de políticas de prevención y desde luego la inclusión de este en los proyectos de salud pública establecidos por las autoridades, porque no excluye a ningún tipo de persona, sea cual fuese su actividad o estrato económico. Esta conducta autoinfligida por el auge de los medios de comunicación, el número de casos es más visible en territorios como el Huila. No es que los hayan, digamos, socializado un poco más o divulgado en los medios de comunicación, sino que efectivamente las problemáticas sociales han hecho que aumente este tipo de eventos. De hecho, a nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muertes en el mundo. El número de casos de suicidio aumenta en el mundo, revelan organizaciones médicas. Viene aumentando en un 60% los casos y se tiene proyectado ser la primera causa de muerte a nivel mundial. El Huila no es territorio que se excluya, razón por la que las autoridades regionales colocan especial atención. El departamento y a nivel nacional y específicamente el municipio no es ajeno a la problemática. Es bueno visualizarlos en el sentido de caracterizar e identificar cuáles son los factores de riesgos asociados a este tipo de evento y de una u otra forma poder prevenirlos en poblaciones específicas. Los factores que propician el suicidio son diversos, pero la depresión es la más frecuente. Hay muchos factores psicosociales que pueden influir en la toma de decisiones. Por ejemplo, factores sociodemográficos, la edad, el género, el grupo de población de los cuales toman esta decisión. No solo es la depresión porque influyen problemáticas familiares, escolares, económicas, problemáticas de salud. Efectivamente, si hablamos de la depresión como una enfermedad, como un trastorno depresivo, o si hablamos de personas con enfermedades crónicas, efectivamente son personas vulnerables a sufrir este tipo de eventos. ¿Qué quiere decir? Que están en mayor riesgo de tomar cualquiera de estas decisiones. La depresión de la persona que no cuenta con apoyo necesario puede acarrear la acción a un
autoeliminación. Pero si hablamos de este tipo de conducta, no siempre está asociada a una depresión, que la persona entra en un estado de ambivalencia, de conflictos emocionales, de situaciones que influyen en una debilidad de toma de decisiones, de no buscar redes de apoyo en el momento en que lo requieran, de visualizarse sobre todo como en una soledad, en falta de búsqueda de ayuda. De hecho, este espacio es más para fortalecer la parte preventiva. El sistema de salud pública, infortunadamente, recibe hechos cumplidos y no en peligro que se puedan cometer. Al sistema de salud nos están llegando ya los hechos que ocurren, ¿sí? O los asociados a alguna enfermedad específicamente, pero los eventos que aún están presentando inicialmente riesgos son los que no conocemos, porque aún hay muchos mitos asociados a este evento. Decimos que aquel que muestra una conducta de riesgo pues es por llamar la atención o no lo va a lograr, y eso es lo que queremos con estos espacios, poder fortalecer la identificación de manera temprana antes de que ocurran estos hechos. El suicidio es un peligro para el ser humano y por consiguiente es responsabilidad de la sociedad prevenirlo, porque la pérdida de un ser humano siempre será lamentada y nadie desea que los humanos dejen de existir. Pregunta de la semana. ¿Usted como ciudadano colombiano participará en las elecciones del próximo 2 de octubre? ¿Sí o no? El desplante, el irrespeto, la arrogancia y la desatención caracterizan a ciertos funcionarios públicos del resorte nacional que olvidan primero el tipo de cargo que les fue asignado y el cambio en la sociedad con el paso de los años. Esas características las demostró la directora nacional de Coldeportes en Neiva, quien además está convencida que los colombianos la eligieron en las urnas para esa posición, cuando realmente es una simple cuota burocrática, mas no por mérito, que la colocó la politiquería rampante. La imponente directora citó a los periodistas del Huila a rueda de prensa a las 9:30 de la mañana en el despacho del alcalde de Neiva. Antes de comenzar, la cambió de lugar. Luego advirtió que pasaba para una hora después. Cuando se acercaba el momento, mandó decir que debía esperar la media hora más, para luego advertir que el sitio nuevamente lo cambiaba para el despacho del alcalde de Neiva, donde los periodistas la esperaron 1 hora y media y no llegó. Olvidó la importante directora el detalle más elemental de profesional alguno en Colombia, el respeto a los otros y más aún a quienes, cual empleados de medios de comunicación, la esperaban estoicamente para ensalzar el trabajo que por la paga debe cumplir. Los empleados públicos se deben a la ciudadanía, para atender a la comunidad fueron nombrados. La directora de Coldeportes Nacional no fue elegida en las urnas, razón por la que debe respetar y más aún a los periodistas que tienen tanto valor cuando laboran en los grandes medios de Bogotá como en los más sencillos en la región. Si no respeta a los periodistas, entonces ¿para qué los convocó? Los periodistas del Huila exigimos respeto, sea cual fuere el funcionario público nacional que sea. No hay derecho de ser burlados por arrogantes pagados por el erario. Estamos en TV Noticias, la vanguardia de la información. Al regreso, detalles del trabajo que cumplen los luchadores huilenses y el papel a nivel nacional.
Resultados de la encuesta. La comunidad, los dirigentes cívicos y usted se han interesado por conocer el contenido de los acuerdos del gobierno y las FARC firmados en La Habana, ¿sí o no? La lucha continúa destacando al Huila a nivel nacional, como se deriva de la presencia de una delegación especial en Río Negro, Antioquia, donde se desarrolla un campeonato suramericano con asistencia de deportistas de buena parte de los países del sur de América. Los detalles de esta participación en el siguiente informe. Esta disciplina es una de las que más representación le da al departamento, por la existencia de jóvenes dedicados y disciplinados, como los que se movilizaron al departamento de Antioquia. Para participar en un campeonato suramericano que se va a realizar ahí mismo en la ciudad de Río Negro, Antioquia, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Y al mismo tiempo, del 5 al 9, un campeonato panamericano infantil, que son clasificatorios para Olimpiadas Juveniles del 2018 en Buenos Aires, Argentina. El trabajo es significativo por la calidad de los deportistas frente a otras regiones del país. Ahí clasificaron 3 deportistas del Huila, uno en 32 kilos, Jair Muñoz Aldana, y el hermano Daniel Esteban Muñoz y Juan Pablo Méndez en greco, y el otro, uno en 47 kilos libre, el primero también es libre, y Juan Pablo Méndez en 53 kilos greco. El grupo que llega a Río Negro es la selección de Colombia, bajo la conducción de Miguel Ipuz. Selección de Colombia, ya es selección. La clasificación se obtuvo en el Campeonato Nacional Infantil, que fue hace 15 días, y ahorita ya para Selección Colombia. Para Ipuz González, ser entrenador nacional de una delegación de lucha colombiana ya es una costumbre. Sí, gracias a Dios, en este año es la segunda oportunidad. En el mes de junio, el 28 de junio, estuvimos en el Panamericano Cadetes en la ciudad de Lima, Perú, donde fuimos con 5 niños de aquí el Huila, y también fuimos convocados como entrenadores. La persistencia de los entrenadores genera un fruto que genera una cosecha rica de deportistas triunfadores. Se ha logrado, yo hablo que se ha logrado conseguir 3 masoquistas. Yo digo masoquista, ¿por qué? Porque no nos tienen contratados completo, el tiempo completo. De 9 meses que llevamos en este año, nos han contratado 4 meses. Entonces, somos tercos y seguimos trabajando a doble jornada y sin descansar, domingo, lunes festivo, sábado, porque la idea es de estar siempre con el deporte de la lucha peleando los primeros puestos, y precisamente por eso hace bastante tiempo ya vamos ubicando un puesto adelante en los demás deportes. El aporte oficial para la preparación de deportistas es relativamente bajo, pero la dedicación de entrenadores y dirigentes voluntarios hace que muchos jóvenes huilenses alcancen resonantes triunfos nacionales. Antes de despedirnos, les recuerdo que ustedes pueden visitarnos en www.tvnoticias.com.co, seguirnos en redes sociales, Facebook como TV Noticias o en el Twitter como @TVNoticiasCol. Hasta pronto.